Muy buenos días, queridos niños y niñas. La profesora María les da una afectuosa bienvenida. Hoy día, viernes 9 de octubre, ya fin de semana, queridos niños y niñas. Y como siempre, les cuento que hoy día me encuentro muy feliz porque el día de hoy voy a ver todas sus habilidades de ustedes realizando una importante entrevista a un familiar de su familia y quiero ver cómo ustedes realizan esa entrevista, la creatividad que tienen. Estoy con mucha expectativa a ver los resultados de todo lo aprendido. Espero que se hayan lavado las manos, que hayan rezado a Dios y obedecido a sus padres. El día de hoy, con el curso de comunicación, actividad, entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. En las actividades anteriores tuviste la oportunidad de leer un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud. Conociste de qué viven las plantas y también aprendiste a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Ahora te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para responder dichas preguntas te invitamos a participar de esta actividad, cuyo propósito será entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad, plantas que se cultivan en tu comunidad y qué beneficios nos brindan. Observemos las siguientes imágenes. Miren, queridos niños y niñas, ¿qué observan en la imagen número 1? Ah, muy bien. ¿Qué está haciendo esa niña? ¿Qué lleva en la mano esa niña? A ver, ¿para qué estará llevando ese micrófono en la mano? ¿A quién estará entrevistando? Muy bien, en la imagen 2, ¿a quién estará entrevistando ese niño? Muy bien. ¿Qué observan en la imagen 3? Miren, ¿qué son? Muy bien, yo sé que te has dado, pues son plantas, ¿no? ¿Y qué clase de plantas serán? ¿Serán plantas alimenticias, plantas ornamentales, medicinales? ¿Qué plantas serán? A ver, muy bien. Si observan la imagen 1, la niña, ¿qué estará haciendo? ¿Estará entrevistando? ¿Será el entrevistador o el entrevistado? ¿Qué piensas tú? En la imagen 2, ¿el niño será el entrevistado o el entrevistador? A ver, ¿qué piensas tú? Muy bien, responde oralmente a tu mamita o tu papito. 1, ¿qué observas en la imagen 1? 2, ¿qué observas en la imagen 2? 3, ¿qué observas en la imagen 3? 4, en la imagen 1, ¿quién es el entrevistador? 5, en la imagen 2, ¿quién es el entrevistado? 6, ¿qué clase de plantas observas en la imagen 3 y qué beneficios nos dan a las personas? Muy bien, después de haber contestado las preguntas orales, vamos a ver la meta del día de hoy. Ustedes saben que este es lo más importante, al igual que el propósito. La meta tiene mucho que ver con la evaluación final y también con la evidencia. Entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que cultivan en nuestra comunidad, y conocer los beneficios que nos brinda, queridos niños y niñas. Muy bien, entonces, esta será tu meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brinda. Será una experiencia muy interesante. Ten a la mano tu portafolio y un lápiz o un lapicero. Recuerda, tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. En la semana 15 entrevistaste a los integrantes de tu familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región. El día de hoy no vas a entrevistar, no vas a recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región, sino el propósito del día de hoy es recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y los beneficios que nos brindan. Recuerda,
Una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora, miren. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador si es varón. Y quien responde es la entrevistada mujer o el entrevistado varón. Muy bien, queridos niños y niñas, vamos a planificar nuestra entrevista. Para ello vamos a realizar este cuadrito y dice, ¿a quién entrevistarás? A ver, ¿a quién decía? A un miembro de mi familia. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Para qué? ¿Qué dice el propósito? ¿Qué dice la meta? Para recoger información sobre las plantas que cultivan en nuestra comunidad y sus beneficios que nos brindan. Yo te pregunto, ¿te podrás salir de este propósito, de esta meta? Muy bien, yo sé que tú no te has dado cuenta que no te puedes salir de este propósito y de esta meta, que es recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y los beneficios que nos brindan. ¿Cómo realizarás la entrevista? Haciendo preguntas, planificando mi entrevista, ¿no es cierto? Muy bien, queridos niños y niñas. Organiza tus ideas. Elabora en tu cuaderno en una hoja de reuso el siguiente esquema y escribe los recuadros. ¿Qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad? Muy bien. ¿Qué plantas se cultivan en mi comunidad? En mi comunidad se cultivan plantas medicinales, plantas ornamentales. ¿Qué son las plantas medicinales? Las que nos curan, ¿no? ¿Como quién? Como el llantén, ¿no? Plantas ornamentales son aquellas que nos dan, se ponen en los floreros, sirven para regalos, ¿no? Allí tenemos también las rosas, ¿no? Los lirios, ¿se acuerdan cuando hemos hecho los problemas matemáticos? Los lirios, ¿no? Plantas alimenticias son aquellas plantas que se comen, ¿no? Que lo podemos utilizar como comestibles. Por ejemplo, tenemos la lechuga, tenemos la albahaca, tenemos, tantas plantas y otros, ¿no? Hay otras plantas que se cultivan en mi comunidad. Luego de haber realizado tu cuadrito, vas a elegir una de estas clases, puede ser ornamentales, alimenticias, medicinales, solamente una, y de esa planta vas a hablar. Entonces, acá te he puesto un ejemplo. Por ejemplo, este niño ha escogido plantas alimenticias, pues tú has podido escoger plantas ornamentales, plantas medicinales. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Si fuera, por ejemplo, medicinal, ¿qué plantas medicinales se cultivan en tu comunidad o región? ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan y qué uso se les da? No te olvides que esto me tienes que mandar una fotito de tu cuaderno, lo que has realizado. Ahora organiza y prepara tu entrevista. Anota y completa lo siguiente en tu cuaderno en una hoja de reuso. Organizo y preparo mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Lo primero que tienes que hacer tú, el entrevistador, porque tú vas a ser el entrevistador, vas a poner el nombre de la persona. Por ejemplo, pones el nombre de tu mamá, ¿no? Vamos a poner que soy yo, María del Pilar Ortiz Piedra. Nombre del entrevistado o el entrevistado. En el nombre del entrevistadora o entrevistador, disculpen, es tu nombre. Vas a poner tu nombre, por ejemplo, Flavia Ayala, la que está entrevistando. El entrevistado va a ser el nombre de tu mamá, de tu papá, de tu hermanito, a quien tú vas a entrevistar, o tú o ella van a entrevistar, sea hombre o mujer, niña o niño. El tema, ¿qué tema va a ser? ¿Va a ser cualquier tema? ¿O va a ser sobre qué tema? Muy bien, yo sé que te has dado cuenta sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y los beneficios que te dan. La fecha, el día de hoy, 9 de octubre del 2020. El cuerpo cuestionario. Estas preguntas te pueden ayudar para que tú realices las preguntas a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito. Entonces, tú vas a entrevistar a un miembro de tu familia y le puedes preguntar, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? Importantísimo esta pregunta. ¿Cómo se utilizan y cuáles son sus beneficios? Y en el cierre, tienes que despedirte tú de tu entrevistado o entrevistada. Tienes que despedirte, ¿no? Porque no te puede decir ya, chao, no, sino tiene agradecerle porque te ha dado su tiempo. El tiempo es valioso y ella se ha ofrecido a poder que tú le realices la entrevista. Entonces tienes que despedirte. Muy bien, queridos niños. Ya saben estos pasos. Presentas
primero te presentas tú. Yo me llamo tal, 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 y voy a entrevistar a tal, 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 ¿no? Presentas a tu entrevistado, en este caso tu mamá, tu papá, tu hermanito, el tema, de qué tema van a hablar, y de allí le haces las preguntas. Ya sabes que tienes que grabar un videíto, ¿no es cierto? Mediante un video vas a realizar las preguntas a tu entrevistado o entrevistada y terminas con el cierre con una despedida. Antes de la entrevista, continúa con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás al entrevistado o a la entrevistada? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿No? Ahí te han dado unos ejemplos de preguntitas. ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado o a la entrevistada? ¿Qué le dirás? Muchísimas gracias, muchas gracias por su... Tomarás nota de la entrevista o la grabada. En este caso, tú la vas a grabar. Reúnete con el integrante de tu familia, explícale el propósito de la entrevista, dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que le brindan. B. Acuerda con ella o ella o él el día y la hora de la entrevista. C. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbeles en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna. Las preguntas las puedes tener en una ficha, en un papelito para que no te olvides lo que estás preguntando. Realiza 4 preguntas y esas son las preguntas que tú vas a llevar en la mano. ¿Y las puedes leer? Sí, las puedes leer. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. ¿Qué quiere decir? Tú antes de realizar la entrevista tienes que practicar y tú le puedes hacer preguntas y si ella te contesta, tú le vuelves a repreguntar, puedes hacerlo también. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Para que lo hagas mejor, inicia la entrevista presentando al entrevistado o entrevistado, comunícale el propósito de la entrevista. Mantén contacto visual con el entrevistado o el entrevistado mientras brinde su respuesta. Tienes que mirarlos a los ojos. Formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Si la persona te contesta, tú le puedes realizar otra repregunta de acuerdo a lo que te ha contestado. Toma nota o graba la respuesta que le el entrevistado o el entrevistado. Emplea un volumen de voz adecuado, demuestra seguridad. No puedes realizar la entrevista con una voz bajita, sino una voz que se escuche. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevistada, así mantendrás el hilo de la conversación. Tu hojita que tienes tus preguntas tienes que tenerla a la mano para que no te confundas. Escucha con atención al entrevistado o al entrevistado. Cierra la entrevista, lo importante que es la despedida, el cierre de la entrevista y agradeciendo al entrevistado o entrevistada. Durante la entrevista ya tienes todo preparado y desde el momento de recoger la información, realizando la entrevista al integrante de tu familia con quien has coordinado. Inicia la entrevista según la hora acordada, saluda y preséntate. Luego presenta al entrevistado y explica el propósito de la entrevista, recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Formula con claridad las preguntas que preparaste para el momento, anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al finalizar la entrevista ya sabes que tienes que agradecer. Y recuerda la meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Evaluando mis logros, ya sabes, ¿lo logré o necesito mejorar? La verdad. Estos criterios son importantes porque de aquí se va a calificar. Organicé mis ideas para preparar la entrevista, lo hiciste en una hojita, formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista, escuché atentamente las respuestas del entrevistado, lo miraste a los ojos, le miraste. Tomé apuntes o grabé la información de la entrevista, me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Ya sabes, tu volumen tiene que ser adecuado, altito, no despacio. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista en un papelito las preguntas. La tareita de hoy, me vas a hacer un video de tu entrevista a un miembro de tu familia teniendo en cuenta el propósito y la meta. Ya sabes que es sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y los beneficios que nos brindan. Envía una foto de tu hojita, evalúo mis aprendizajes y elige la variedad de plantas. Queridos niños y niñas, espero verlos el día lunes con nuevas tareitas y nuevos aprendizajes. Cuídense mucho.